La iglesia no cambia a nadie. ¿Quién cambia? Jesús. Entonces estuvimos hablando durante un mes sobre ganarnos una persona más. Hablamos sobre el endemoniado Garadero. ¿Alguien aprendió algo hace 8 días? Fue un mensajazo, la verdad, no porque lo haya dado, lo haya dado yo. Fue un mensajazo súper importante, súper tremendo. Y sé que Dios a muchos los tocó y les estuvo hablando. Hablamos de una persona que estuvo durante, dicen los comentaristas, 5 a 10 años en una situación de caos, caótica, endemoniado, lunático. Dice que estuvo entre 5 o 10 años así. Y Jesús llegó, tuvo un encuentro con él y dice que lo mandó al psicólogo, luego lo mandó al doctor y luego lo mandó con el pastor, ¿verdad que no? Te voy a decir algo, Jesús cambia historias en un instante. ¿Está mal ir al doctor? No. ¿Está mal ir con el pastor? No. ¿Está mal ir con el psicólogo? No. Lo que está mal es que vayas primero antes que con Jesús. Se enferma uno de nuestros hijos y lo primero que decimos, llévalo al doctor. Ora por él. La oración tiene poder. Ya si oraste, si no sanó, Dios puede usar la medicina, pero el endemoniado nos enseña que él tuvo un encuentro con Jesús y automáticamente fue libre, fue liberado de sus cargas, de sus opresiones. Y él le dijo algo muy importante: déjame seguirte. Y Jesús le dijo: no me puedes seguir. Ve y predícale a todos los de qué. Yo hubiera querido que este domingo estuviera tu casa aquí. ¿Dónde está tu casa? Y felicito a los que está su casa, y los que no, ¿dónde está tu casa? Porque a los primeros que nos tenemos que ganar son a los de nuestra casa. Y vemos cómo Dios cambia la vida del endemoniado. Y ya no era un endemoniado, ahora era un enviado. La palabra enviado quiere decir apóstole o apóstoles, que quiere decir alguien que fue enviado. Entonces Dios lo envía como un apóstol a que predique la palabra y convierte 10 ciudades. 10 ciudades son cambiadas. Entonces hoy vamos a iniciar una nueva serie. Vamos a enseñar algo que Dios te va a hablar y te va a bendecir. Y te voy a enseñar cómo Dios está buscando gente que se sume a su causa. Le hemos llamado a esta serie Voces del Sí. ¿Estás listo? Vamos a comenzar y quiero que me acompañes, por favor, a Isaías 6:8. Isaías 6:8. 6:1, perdón. Isaías 6:1. Isaías 6:1. Y quiero ponerte en contexto. Quiero que me ayudes a predicar. ¿Sí me puedes ayudar a predicar? Mira, vengo yo cansado porque estuve predicando. Ayer fui a un congreso, estuve ministrando. Y la unción profética se movió de tal manera que estuve profetizándole a un montón de gente. Traigo la garganta desgastada. No hay nada más tremendo que estar predicando y que la gente se duerma. Me molesta. ¿Hay algún velador aquí? Porque el velador sí tendría derecho de dormir si yo le invito una coca. Pero, ¿por qué la gente se duerme los domingos en la iglesia? ¿Sabes cuándo te duermes? Cuando te aburres. Cuando no te interesa. Es mejor si un día estás cansado, no vengas a la iglesia, quédate en tu casa a dormir. No te va a pasar nada. Pero vienes cansado, vienes apático, no te va a servir de nada. Y sabes, las atmósferas se pegan. Si tú estás en un grupo donde toda la gente está así, se pega. Entonces, vamos a honrar la palabra de Dios, porque esto te puede bendecir y puede cambiar tu vida. Puede cambiar tu vida. Y hay gente aquí que necesita cambiar su vida. Dile al que tienes al lado: ¿tú serás de esas gente? ¿Tú serás de ellos que necesitan cambiar su vida? Díselo así a Paris: ¿tú necesitas cambiar tu vida? Díselo a Abraham, a los que tienes al lado: tú serás de los que necesitan cambiar su vida. Y si tú no necesitas cambiar tu vida, pues ya eres un querubín. Entonces vamos a comenzar. Y la palabra de Dios dice que el profeta Isaías
tiene un encuentro con Dios. No importa que no entiendas muchas cosas, lo que entiendas, abrázalo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Isaías 6:1. ¿Quién me ayuda? ¿Qué dice? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Síguele. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué más? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hasta ahí. Fíjate lo que vamos a aprender este mes. ¿Cómo se llamó esta serie? Voces del Sí. Fíjate esto, la Biblia es bien sencilla. A veces tú vas a leer cosas y vas a decir: no le entiendo nada. Pero la Biblia es bien sencilla. Te voy a poner el contexto. El profeta Isaías era un hombre de Dios que Dios le llama con un oficio de profeta. Un profeta era aquel a quien Dios le daba una asignación como un cartero, de llevar un mensaje, de ir a decirle al rey, a los sacerdotes, al pueblo, un mensaje de parte de ¿quién? De Dios. Y entonces él estaba orando y tuvo una visión, y en esa visión él no vio un ángel, él vio al Dios mismo sobre su trono. Y la enseñanza en ese versículo habla que él tiene una visión y él se espanta y dice: ay de mí, que soy un hombre pecador. O sea, él sabía que estaba ante Dios. Por eso cuando estás adorando o en la presencia, te sientes a veces sucio, te sientes inmundo. Porque te voy a poner este ejemplo. Tú vas a una fiesta y llegas a una fiesta donde hay pura gente con traje, corbata, elegante, y tú llegas en pijama. No sucede en la iglesia, gracias a Dios. Pero tú llegas, entonces ¿cómo te sientes? O como cuando vas a la junta, las mamás de la escuela y todas las mamás pintadas y arregladas, y tú llegaste bien fodonga. Lo primero que hace una mujer es hacerse: ya ni te peines, ya no la riegues. Mejor pasa desapercibida para que no te vean. Isaías estaba ante la presencia, y ante la presencia de Dios él se sintió inmundo. La palabra inmundo está comparada como tocar un cadáver. Para los judíos, para los escritores de la Biblia, no podías tocar un cadáver, no podías, porque te hacías inmundo. Había muchas reglas en el pasado. Gracias a Dios se rompieron con Cristo. Las mujeres, cuando tenían su menstruación, eran apartadas. ¿Por qué? Porque se estaban depurando. Entonces Isaías dice: ay de mí, que soy un hombre de labios que impuros, inmundos, soy pecador. Y entonces empieza a tener un diálogo, y de repente Dios mismo, di conmigo, Dios mismo. Dios mismo le dice algo que cambia la historia, que cambia completamente el panorama de todo. Fíjate, no se lo dijo el pastor, no se lo dijo un ángel, se lo dijo ¿quién? Dios mismo. Le dice en Isaías 6:8, ¿qué dice tu Biblia? Después oí la voz del Señor. Ahí, después oí la voz de ¿quién? O sea, Dios, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Primer punto, ¿a quién enviaré? Iglesia, Dios sigue hablando. Dios no es mudo. Recuerdo que hace años vi una película que se llamaba Marcelino Pan y Vino. ¿Alguien se acuerda?
Y me daba miedo porque yo decía, ay, se movió. O, no, Dios habla, Dios se mueve, Dios es Dios. Te voy a decir algo, yo quiero que conozcas a Dios. ¿Sabes por qué un joven de 38 años es tan radical? ¿Y por qué vive apasionado por la presencia? Porque yo lo conozco. Ayer estuve con él. Ayer hablé con él. Y él habló conmigo. Ayer estuve con él, me senté con él. Y entonces tú me puedes decir, porque tu mente finita e incrédula, el pastor está loco. Tú me puedes decir, no, eso es mentira. ¿Dónde está? Búscalo. Yo te reto que lo busques hoy. Párate ahí en tu casa y dile, Dios, aquí estoy. Me dijo el pastor que... Y vas a ver y cómo tus piecitas van a empezar a temblar. ¿Cómo te vas a dar cuenta que esto no es una fantasía ni es Walt Disney? Es una realidad. Él existe, Él es real. Y como yo sé que Él es real, lo honro, le sirvo. Cuando tú pecas, no está el pastor, no está tu esposa, pero sí está Dios. Entonces, por eso Dios no puede ser engañado. Porque hay gente que no entiende que hay alguien que te está viendo todos los días, en todo momento, y que te ama. ¿Sí estás aquí? Isaías habla con Dios y Dios dice algo que cambia la historia. Le dice, Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Qué dice? No, estamos leyendo ese versículo. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿A dónde? Isaías, ¿quién va a ir a la tienda por las cocas? ¿Quién va a ir, Isaías, a comprar las quesadillas? ¿Quién va? No, cuando tú lees la Biblia se interpreta con Biblia. Hay gente que agarra la Biblia, por ejemplo, fíjate, aprende esto, Abraham. Hay gente que dice, las mujeres no pueden predicar. Agarraron un versículo y lo distorsionaron y nunca leyeron el contexto del versículo. En ese libro Dios se le aparece al profeta y el contexto del libro es que Dios necesitaba un enviado que fuera a exhortar al pueblo. Y entonces Dios le dice a Isaías, ¿a quién enviaremos? O sea, hace comunidad con Isaías, hace equipo y le dice, ¿a quién enviaremos? ¿Qué más dice? Uno nomás, ¿qué dice? ¿Quién irá por nosotros? ¿A dónde? A predicar, a hablarle al pueblo que estaban pecando, a decirle a la gente que Dios es real, a hacer la obra de Dios. Ayúdame a predicar. ¿Qué más? A sanar a los enfermos, a poner las manos, a profetizar, a restaurar familias, a orar por las personas. ¿A quién enviaremos? Entonces eso me impacta porque tú tienes que entender esto el día de hoy. Dios continúa comunicándose, Dios continúa hablando, Dios sigue preguntándose, ¿a quién enviaré? Quiero que entiendas esto. La iglesia no es del pastor. La gente tiene la idea que la iglesia es mía. Yo soy el director, yo soy el CEO, el que direcciona, el que pone la base. Porque si la pusieras tú, a lo mejor no hubiera iglesia. Pero yo no soy el dueño de la iglesia. No es mi iglesia. Tú tienes que aprender algo. Yo decido a quién discipulo, pero yo no puedo decidir quién se congrega. Eso es diferente. Yo decido en quién invierto mi tiempo. Y cuando yo veo una persona que es buena tierra, yo invierto tiempo. Pero cuando veo que una persona es mala tierra, ni lo busco. ¿Por qué? Porque mi tiempo vale. Hay gente que paga para que yo vaya a predicar. ¿Tú crees que yo fui a predicar ayer de a gratis? Me mandaron viáticos, comida. Y si no me hubieran mandado, de todas maneras hubiera ido. Pero a lo que voy, que mi tiempo vale. Pero la iglesia, yo no te puedo decir, no te congregues, no va, vete, corre. No, no se puede. Porque no es mí. ¿Es la iglesia de quién? Y entonces si yo corro a alguien de la iglesia, imagínate el problema que tengo con el dueño de la.
Hay pastores que se van a meter en problemas por cómo están tratando a la iglesia. ¿Alguien está acá? Sí. Entonces Dios sigue hablando. En un mundo donde la característica número uno es la vanagloria, los proyectos personales, en un mundo individualista donde yo, primero yo, después yo y al último yo. Ayer prediqué con un calorón en esa iglesia porque no me podía quitar la sudadera porque andaba tatuado. Se iban a espantar. Pero aquí gracias a Dios que es mi casa. El satanismo, ¿están aquí? Sí. El satanismo, cuando estudié el satanismo, los pastores somos gente preparada, Fer. Cuando estudié sobre el satanismo, no te vayas a meter a leer cosas, yo lo estoy diciendo porque soy yo. Cuando estudié el satanismo, un poco lo superficial, yo pensé que me iba a encontrar cabras, pollos y pichones, cómo hacer conjuros y no. ¿Sabes el primer mandamiento del satanismo qué dice? Dice, te tienes que amar tú sobre todas las cosas. El satanismo real, profundo, no habla de amar al diablo. No aparece ni siquiera el diablo. ¿Sabes qué aparece? Que te ames tú como persona. Porque el diablo sabe que si el yo, después yo y al último yo, es lo más demoníaco que puede haber. No está mal no amarse, no está mal que te ames, que te cuides, que yo le digo a varios, necesitas ir al dentista. Hay gente que nunca ha ido al dentista. ¿Por qué no vas al dentista? Ve al dentista, hazte un lavado, hazte algo, te acercas, huele mal tu higiene. Dios nos dio unos dientes impresionantes para mascar. ¿Por qué no los cuidas? ¿Por qué no te haces un facial? ¿Por qué no te echas perfumito, desodorante? No está mal eso. Lo que está mal es poner yo, después yo y al último yo. Y entonces, en un mundo lleno de vanagloria y de superficialidad, Dios le pregunta al profeta Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nuestra causa? ¿Por qué Dios está preguntando esto? Porque Dios, quiero que entiendas algo. ¿Sí estás aquí? Sí. Dios tiene que enamorarte, no obligarte. Si no existiera el infierno, estaríamos aquí. Ayer me hicieron esa pregunta. Michelle, si no existiera el infierno, estarías aquí. Y me pandié. Porque una de las cosas por las que yo seguía a Cristo fue porque hay infierno. Pues si a mí me gusta el pecado. Yo sé que a ti no, pero a mí sí. ¿No te gusta el pecado, verdad? ¿Y entonces por qué pecas? Esos que dicen que son, yo no peco, pero si no, ¿si están acá o no? Sí. ¿Quieres saber quién es el más pecador? Ese que dice, pero si no hice nada. Ese es el peor. Cuando pecas a pechuga, sí, pequé, soy un miserable, soy un estiércol miserable de mí. No, yo no hice nada. Es lo que tú estás pensando. Eso es una señal de que ese es el peor. A pechuga y dice, sí, me gusta el pecado. Lo reconozco, me gusta, pero estoy luchando por él. Porque una señal de que estás peleando contra el pecado es que ya no pecas a gusto. De que te sientes mal y dices, hijo de eso, volví a caer. Eso es una señal de que el Espíritu Santo está en ti. Pero cuando ya no sientes nada, es una señal de que el Espíritu Santo se fue de ti. Esa es una señal. Y Dios le dice a Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá en nuestra causa? ¿Por qué? Porque en medio de un mundo satánico donde la humanidad es primero, donde mis proyectos son primero, donde mi casa es primero, donde yo soy primero,
Dios, ¿dónde queda? Al final. Hay gente que no viene a la iglesia por trabajo. Aquí es donde la parte interesante, Sam. La gente a veces piensa que estamos hablando de ellos, pero cualquier parecido con la realidad es mera. Porque yo no necesito el púlpito para decirte 2 o 3 verdades. Quédate al final y te las digo. Pero es el estilo de vida del mundo. Es como si yo dijera, esos desgraciados que toman Coca-Cola. Pues yo tomo Coca-Cola. Yo tomo Coca-Cola. Entonces, está hablando de mí el pastor. No, es algo común, denominador. Es algo que no es relevante, es algo que es masivo. Entonces, cuando yo digo, la gente que pone el yo, y entonces que pone primero sus intereses, yo le pregunto a esa gente, ¿por qué no has ido a la iglesia? Tengo trabajo. Bueno, ¿y al trabajo por qué no faltas? Porque pones primero tus intereses personales que los de Dios, porque tú estás infectado de ese dardo satánico de humanismo donde yo primero, porque hay gente que dice, ¿qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? Y yo le pregunto a esa gente, ¿ya eres rica? No, pero trabajas y trabajas, ya eres rica, ya traes un carro, ya tienes la casa de tus sueños. Entonces solamente te están entreteniendo. Te voy a decir como dicen en mi pueblo, te están dando a tole con él. Y suena merolico, porque el merolico, si uno cuando, yo me acuerdo ahí en Chapultepec y te acercabas, hay gente que escucha esta prédica en otros países, no van a entender de qué estoy hablando, pero cuando tú te acercas al merolico te dice, no te rinde el dinero y estás al lado. Y pues ¿a cuántos no les rinde el dinero? Pero literalmente no te rinde el dinero. ¿Sabes por qué? Porque te comes la semilla. Tú date cuenta de alguien que no le da a Dios lo que le tiene que dar y es una persona que va a vivir pobre. Entonces, Dios le dice a Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá? En medio de un mundo globalizado donde los intereses personales son primordiales. ¿Por qué los jóvenes no se guardan en su sexualidad? Porque quieren experimentar un placer inmediato, automático, en lugar de consagrarse y agradar a Dios. Entonces, la sociedad está envuelta en una situación donde primero es lo que yo quiero y al último es la voluntad de Dios. Y entonces en el tiempo de Isaías era igual, porque el diablo opera de una misma manera. Te voy a decir algo, si estás aquí, llévate esto, es un consejo de un hombre que tiene años caminando en esto. La voz de Dios te va a sacar de tus problemas, pero escuchar tu propia voz te va a meter en ellos. Otra vez, escuchar tu propia voz te va a meter en problemas. Hazlo, es mejor pedir perdón que permiso. Dale, hombre, ¿qué va a pasar? Alguien me dijo apenas, pues si vida solo hay una, la tengo que vivir. Alguien que formé, que capacité, que ministré, que enseñé, diciéndome eso. Entró por aquí y le dije, vida solo hay una, pero también solo hay una eternidad. Ayer me estaba diciendo Uriel ahí lo que pasó allá. Cómo alguien, siendo un discípulo de Cristo, pegado a una iglesia con una enfermedad de ese calibre. Alguien que conocí, que aprecié, le cortaron una pierna. ¿Sabes cuántas veces le dije, no hagas eso? Te va a traer consecuencias. Apártate. Estamos en la gracia, no pasa nada. Sí, Dios perdona, pero el diablo no. Tus consecuencias las tienes que pagar en esta tierra. Lo que el hombre sembrare, te digo algo, si estás en un proceso, aguanta porque va a pasar. No es eterno. Pero cuando tú digas, ¿por qué me está yendo así? Ya me acordé por qué.
Y entonces, ¿sí o no, tus problemas han sido porque has escuchado tu propia voz? O gente que vive peor o peor que tú, te dan consejos. Entonces hay gente que me quiere venir a aconsejar, y yo veo su estilo de vida y yo digo, está mal en su matrimonio, está mal en sus finanzas, está mal en su salud, está mal. No manches, ¿cómo voy a aceptar un consejo de alguien así? Y entonces, ¿por qué tú sí lo aceptas? ¿Por qué un chismoso se junta con otro? Y un espiritual siempre se va a juntar con alguien espiritual. Por eso no te sientas mal si tú estás conectado a Dios y la gente te rechaza. Porque no te rechazan a ti, rechazan lo que está dentro de ti. Por eso qué bueno que cuando tú llegas con tu familia que ya no quiere nada, que son enemigos de Dios, que son brujos, que son borrachos, te rechazan porque tú eres una luz en medio de las tinieblas. Porque hace unos días estaba viendo ahí y mi familia, de parte de mi papá, se juntaron todos. Y yo no soy emocional, a mí no me gusta andar, pero sí dije, ando malo de la sinusitis. Dije esa vez, ay, no manches, no me invitaron. Pero esa sí me caló. Esa sí me caló porque dije, si me hablan son según cristianos. ¿Me entiendes? Pero de repente ya en mis 5 minutos de emocional ya dije, pero si nunca me invitan, y si me invitan y voy. Ahora está mal ir, no, convive con tu familia, sé luz, no te apartes, no seas religioso, no llegues a molestar. No, estoy bien, nomás como que no llegues, gracias, no llegues, no seas religioso y le arruines la fiesta a la familia. Eso es del diablo, no. Ya no te van a invitar. Por eso no invitan a la hermana Tina. No, disfruta tu familia, ámala. Pero, ¿sabes? ¿Alguna vez fuiste de esos que se levantaba a las 10, 11 de la mañana? Yo sí. Y mi papá iba y me abría la ventana y mi ventana se atoraba y hacía un ruidazo y yo me enojaba y prendían la luz. Cuando te prenden la luz, en medio de las tinieblas, te enojas, te cala. Y es lo mismo cuando tú te acercas a Dios o tú traes a Dios. Donde tú te acercas, la gente se va a incomodar. Y si no se está incomodando es porque estás igual en tinieblas. ¿A poco tienes que reprender, tienes que orar cuando prendes la luz y desaparecen las tinieblas? Tú solo prendes el switch y se hicieron la luz. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Dale un aplauso a Dios si lo crees. Entonces la gente te va a resistir. La gente te va a resistir. ¿Por qué? Porque la gente no está en luz. La gente está en tinieblas. Y tú estás empezando a tener entendimiento de lo que es la luz. Y Dios le dice a Isaías, ¿a quién vamos a enviar? En un mundo caracterizado por la vanagloria. ¿Qué es vanagloria? La palabra gloria quiere decir algo alcanzado. Hay cosas que alcanzaste que son superficiales. ¿De qué sirve que tengas dinero? ¿De qué sirve que tengas un buen carro? ¿De qué sirve si no lo disfrutas? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que es mejor un plato modesto en la mesa en paz que un banquete con una mujer rencillosa. Dice la Biblia que el justo vive confiado como un león. ¿Cuándo has visto a un león preocupado? Nunca. Pero el impío huye aunque nadie lo persiga. Yo recuerdo cuando andaba en el mundo, yo decía, y ese me quiere hacer algo, y ese me caigo gordo. Y hay mujeres que todavía dicen, ay, esa se me queda viendo. ¿Y por qué habla de mí? Porque tienes cualidades impías. El pastor me está persiguiendo, el hermano le caigo gordo. Esas son cualidades de una persona impía, porque huye sin que nadie lo. Y entonces Dios le dice al profeta, ¿a quién enviaremos en medio de una sociedad, en medio de donde nadie quiere servirle a Dios, donde la gente pone sus intereses primarios, donde la gente pone el yo primero? Y te voy a decir algo, no te sientas mal si tú lo has hecho, porque la mayoría vienen de ese trasfondo. En el mundo
Nos enseñaron a ser autónomos, autosuficientes. No necesitábamos de Dios. Sabíamos solucionar los problemas a través de mentiras, de manipulación, de engaño, de artimañas, de triquiñuelas. Nos agarra el tránsito, ¿qué hacemos? Dale 200. Ponte un diablito. Hay cristianos que tienen diablitos en sus casas. No pagan luz. Triquiñuelas, mañas, artimañas. Pastor, está mal. Pues, es tu problema. Pero esas cosas ya sabemos que cuando vamos a hablar ya sabemos qué decir, ya estamos manipulados, ya somos mañosos, somos colmilludos, ya en medio de una sociedad así, ¿tú crees que íbamos a poner a Dios? Entonces Dios ocupaba un lugar en nuestra cartera, no en nuestro corazón. Traías ahí al San Judas dentro de una billetera, que para que te bendijera tus 20 pesos. ¿Tú crees que eso es Dios? Yo me acuerdo que iba y compraba rosarios y escapularios y me los ponía y me persinaba para portarme mal. Señor, bendice y voy ahorita a robar a esa persona. ¿Te imaginas? Entonces hay gente, ayúdame a predicar, hay gente que tiene una mentalidad estúpida. Van con el brujo que para que los ayude y para hacerle brujería a alguien, pero lo que no entiendes es que lo que le deseas a él se te regresa. El mundo le llama el karma. No es el karma, se llaman consecuencias. Si tú maldijiste a alguien, eso se te regresó. Entonces cuando tú bendices a alguien, eso se te regresa. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios estaba viendo que estaba en medio de un tiempo donde la gente no le interesaba el plan de Dios. Y el tiempo sigue siendo el mismo. ¿A quién enviaremos? Está preguntando Dios. ¿Y qué dice después? Ayúdenme a leer, ¿qué dice? ¿A quién enviaremos? ¿Y qué dice después? No, en ese mismo versículo. ¿Quién irá por nosotros? Dios vuelve a hacer la misma pregunta ahí de mí. Dice, después oí la voz del Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dos preguntas claves para esta generación. Dios, ponme atención, Dios puede hacer todo solo. Dios no nos necesita, pero Dios es un Dios que le gusta colaborar con nosotros. Dios no te necesita. Y tú te has dado cuenta que cuando tú no quieres, Dios usa otro. ¿Sí o no? Dios cuando tú no quieres, Dios usa otro. El carro que tú no quisiste es el carro que tiene tu vecino. La casa que tiene tu vecino es la que tú no estás queriendo. Lo que los mexicanos no quieren lo están tomando los venezolanos, los cubanos, los haitianos. Lo que tú no quieres, Dios se lo... Y entonces Dios le dice al profeta, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué? Porque Dios necesita, o le place, mejor dicho, colaborar con el ser humano para su plan, para su causa. ¿Y cuál es la causa de Dios? Que nadie se pierda, bendecir familias, orar por la gente. Dios quiere colaborar con nosotros. La pregunta es, ¿a quién enviaremos? ¿A los mismos de siempre? Porque siempre somos los mismos. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Entonces te das cuenta que esas preguntas son claves porque Dios está confrontando el sistema humano de autosuficiencia, de personalización, ¿cómo decirlo? De primero mis planes son más importantes que lo de Dios. Te voy a decir algo, un secreto, tu juventud va a pasar. ¿Y qué va a pasar cuando seas viejo?
Es que estoy muy joven para servir. Es que estoy muy vieja para servir. O estoy muy grande. Y cuando pase todo eso, ¿para qué quieres entregarle a Dios tus peores años? Ya con reumas y... Gracias a Dios aquí no hay de esas. ¿Verdad? Entonces, fíjate lo tremendo. ¿A quién enviaremos? Rápidamente, acompáñame a Jonás 1. Dios le hace ese mismo llamado a alguien llamado ¿qué? Dile que tienes al lado, te quedaste muy callado. Te quedaste muy callado. ¿Por qué te quedaste callado? Dile. ¿Quién me ayuda a leerlo? Jonás 1, ¿qué dice? Fuerte. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Hasta ahí. ¿Vino palabra de quién? Nuevamente Dios hablando. Porque las cosas importantes Dios no te las manda a decir con el hombre, te las va a decir Él personalmente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Animitit, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios hace esta misma pregunta, y Dios va sobre un hombre común, un hombre como tú y yo, y le dice: Michelle, ve a Nínive y pregona. O sea, ¿sabes qué es pregonar? Grita, habla, levanta la voz, porque esa ciudad está en pecado. O sea, Dios le plació colaborar con Jonás. Ve y predica. Y fíjate lo que dice Jonás. Fíjate lo que dice. ¿Qué dice Abraham? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de... Y Jonás se levantó para ir a predicar la palabra de Dios. ¿Qué dice? Porque Jonás era igual que los que no vinieron. Jonás pensaba en él, después en él, y al último en. Y le valió pepinillos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo y no lo haces? ¿Cuántas veces Dios ha pedido que colabores con Él y no lo haces? Vamos a levantar una ofrenda para nuestro salón. Me vale. Que no se haga. No importa. Que lo solucionen otros. Ora por tus hijos. No necesitan nada. Jonás era igual que todas esas personas. Agarró y se levantó para huir. ¿Tú crees que Dios no sabía el corazón de Jonás? ¿Tú crees que no sabía Dios que Jonás no lo iba a hacer? ¿Y por qué Dios aún así le dijo? Porque aunque Dios conoce tu corazón, quiere darte una oportunidad de que cambies. Sacuda al que tienes al lado. Dale una sacudida. Cuando hay una, escúchame esto, cuando hay una tentación, di conmigo, tentación. A veces Dios te pone las tentaciones para ver cómo vas a reaccionar. Dios no tienta a nadie, porque Dios no es el diablo para tentar, pero Dios se hace a un lado para que el diablo te tiente, para ver cómo vas a reaccionar. O te promueve o te quita. Y hay cosas que el diablo no te ha quitado, te las ha quitado Dios. Porque la prueba o te promueve o te quita. Y Dios quería promover a Jonás de ser un hombre ordinario a ser un profeta. Allá afuera están regalando cosas, ¿o por qué está saliendo la gente? Jonás era un hombre ¿qué? Ordinario. Y Dios lo iba a convertir en un hombre extraordinario. Entonces Jonás se va, se levanta y se va, y huyendo de la presencia de Dios. Y lo demás es historia. Lo demás
no cabe en lo que estoy predicando, pero como son buena onda y me caen bien, les voy a decir dos cosas. ¿Estás listo? Si tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, Él va a usar a otro. Y lo que te tocaba a ti, Dios se lo va a dar a otro. Pero Dios, como te ama tanto, te va a meter en medio de procesos para que te regreses a hacer lo que Él te mandó a hacer. Y como en estos tiempos a lo mejor ya no hay ballenas, ya no te come una ballena, pero a lo mejor Dios usa otros métodos para regresarte a hacer lo que tienes que hacer. Porque para Dios no hay pretextos, solo hay resultados. Y Jonás se levantó para huir, no para obedecer. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a hacer algo y desobedeces? Pastor, pero es que Dios no me ha mandado a hacer nada así. Cuando te dio unos hijos, ¿sabes a qué te mandó? A instruirlos, a formarlos, a capacitarlos, a enseñarles, a bendecirlos. Cuando te dio un esposo y una esposa, te dio una responsabilidad de hacer algo. Cuando empezaste a servir con Él, te dio una responsabilidad de hacer algo. O sea, todos tenemos algo que hacer que Dios nos puso a hacer. Y conmigo todos. Ayúdame, David. Jonás huyó. ¿Por qué huyó Jonás, Melanie? Porque Jonás era como tú y yo. Jonás no estaba interesado en servirle a Dios. No te sientas mal. No, Jonás no quería nada con Dios. Jonás quería estar en su casa un domingo comiendo barbacoa. A Jonás no le interesaba la célula. A Jonás no le interesaba el grupo de amistad. No le interesaba el discipulado. No le interesaba nada. Él solo quería disfrutar rumba y andar y hacer. Él solo quería su propia ¿qué? Vida. No está mal. No está mal. Tú puedes vivir tu vida como tú quieras. Ah, no están aquí. Sí. Tú puedes vivir tu vida como tú. Pero al rato no te estés quejando. Ay, me dejaron, me divorcié. ¿Por qué? Porque hiciste lo que querías. Ay, estoy enfermo. Me cortaron la pata, me cortaron la mano, una oreja. ¿Por qué? ¿Tú crees que esa era la voluntad de Dios? No, me rehúso a creer que Dios quiera que me corten una pata, por no decir una pierna. Me rehúso a que Dios quiera que yo me divorcie. Gente estúpida en la iglesia que dice: Dios me dijo que me divorciara. El Dios con D chiquita, el Dios de este mundo, el diablo. Porque Dios iba a querer que tengas éxito. Es que estoy esperando a ver si Dios quiere que sirva o no sirva. Estoy viendo. Lo que tú no quieres, Dios se lo está dando a otro. Jonás se levantó y se fue. Él hizo lo que su gana le dio. Pero al rato estaba quejándose. ¡Ah, Dios! Porque estoy dentro de una ballena. Y dice la Biblia: y Jonás clamó a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí estás clamando: ¡ay, sáname del cáncer! Pero ¿por qué te gusta la mala, Jonás? Si Dios vino, el creador del cielo y de la tierra, vino y te dijo: hijo mío, levántate y ve a Nínive. La palabra levantarse no es estar echado, es levántate, empodérate, sé fuerte, sé un hombre, ten éxito, no seas un mediocre. Chicos, hay gente que está viviendo por vivir. No tienen para la renta, no tienen para la comida, puros problemas, situaciones, enfermedades, escasez, viviendo por. La Biblia no dice Jonás cómo vivía, pero si Dios le dijo: wow, hombre poderoso, levanta, estás levantado. No le dijo eso, le dijo: ¿qué? Levántate.
La palabra levantarse tiene una profundidad impresionante. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. O sea, empodérate, toma la autoridad que Dios te dio. En esta iglesia vas a aprender que no somos cristianos. Hoy los aleluyas pentecostales. Somos leones. Ay, no, yo tengo un pastor que no puedo con el pecado y la tentación. Payasadas. Este mes me dio un agarrón contra el mundo espiritual. Se me pegaron ahí los chamucos, o sea, los sentía pegados, o sea, a donde iba. Y dije, vamos a ver quién gana. Y ayer le dije a Dios, Señor, desparasítame, porque servirte desparasita. Una persona que sirve nunca va a estar enchamucada. Y el que no sirve, no sirve. ¿Tú crees que yo no me desanimo? Un mes sin sentir la presencia de Dios. Y yo, ¿dónde estás? Yo estoy acostumbrado, por decir costumbre, a la presencia. ¿Y dónde estás? Porque Dios nos estaba llevando a otro nivel. Yo no entiendo esa gente que vive sin Dios, con mentiras, oprimidos, jugándosela. Yo lo he intentado y es bien feo. No se puede. Ay, no puedes dejar tu celular ahí porque te van a ver y tienes que hacerte otras redes sociales y tienes que andar aparentando, y ese día se te olvidó y te pusiste la faldita hasta que llegaste a la iglesia y ya andabas bajándotela y andabas todo despechugado y llegaste aquí hasta querías taparte y te encontraste a alguien y olías alcohol. Las mentiras siempre salen. Es tan bonito ser de una sola pieza. Es tan bonito ser uno. No somos perfectos. Somos sinceros. Es mejor decirle a Dios, Señor, a mí me gusta ir al Halloween, ¿y qué? ¿Sabes cuántos mensajes tuve? Pastor, andas hablando de mí, me mandaste que un mensaje que yo te lo digo de frente. Alguien me dijo, ¿puedo ir a un Halloween? Ve, me traes unos tacos dorados que me gustan un montón. Sí, me trajo unos tacos dorados. Y me dijo, ¿por qué no me dijiste nada? Le dije, porque yo no te puedo decir nada. Yo ya te enseñé que ese es el cumpleaños del chanclas. Y es como si yo fuera el cumpleaños de quien odia a mi mamá o a mi papá. El día que entiendas que el 31 de octubre sacrifica al niño, tú no vas a querer ir. ¿Sabes por qué no debemos de ver pornografía? Porque hay gente que abusa sexualmente a la gente que está en esos videos. Y con lo que tú te masturbas, estás incitando a que gente siga violando personas. Es un tiempo que te tienes que parar firme ya. O eres cristiana o eres cristiano, porque si no, no se va a convertir tu familia. Si estás aquí y conmigo, voy a ser de una sola pieza. Es mejor de llegar con decir, ayúdame a orar, me siento mal, estoy luchando con algo. Luchar, qué bonito es, porque estás dándote un tiro, estás parado firme peleando. El problema es cuando bajas las manos, ya me venzo por el diablo. No dejes de pelear. El diablo tiene lo suyo, tú tienes a Dios. Ay, que el diablo me va a atacar. Sí, tú tienes lo tuyo, Satanás. Sí, te respetamos, sabemos quién eres. Pero si tú cruzas esta línea, de este lado acá está Jesús. No te vas a meter conmigo, te vas a meter con el que ya te venció en la cruz. Tú tienes lo tuyo, nosotros tenemos lo nuestro. La sangre, el testimonio, el poder de la palabra. Es Jonás. Dios quería que se levantara. Levántate. Porque Dios, cuando Dios te va a usar, siempre te va a levantar. Porque dice la Biblia que el que sirve con excelencia nunca le servirá a gente de bajo rango. Dice, el que sirve con excelencia le servirá a reyes.
En tu trabajo te promoverán. En donde tú vayas vas a tener promociones. Dios te va a tomar en cuenta. Dios te va a usar. Donde tú vayas, Dios va a querer. ¿Por qué? Porque sabes servir. Porque sabes dar. Y Dios le dijo a Jonás: levántate. Jonás era rico o pobre, quién sabe. Jonás estaba enfermo, quién sabe. Lo que sé que Dios lo quería levantar y bendecir. Entonces te das cuenta que Dios no quiere manipularte. Por eso yo les he dicho a alguien: al que no quiera ir, nuestro trabajo es ir por las ovejas, no por los hijos pródigos. Te vamos a mandar un mensaje, porque ese es nuestro trabajo. No está mal que a veces te sientas mal, no está mal, pero no te dejes vencer. Cuando se va la pasión, queda el carácter, y el carácter hace que vuelva a regresar la pasión. Y Dios le dice a Jonás: levántate. ¿Sabes por qué Dios está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Porque Dios no quiere gente obligada ni manipulada. Dios quiere gente agradecida. Por eso en esta iglesia no manipulamos con el diezmo, la ofrenda. No queremos que des con tristeza, porque la Biblia dice que nadie dé por tristeza o necesidad, sino que den con alegría. Y si no te ha nacido que el diezmo y la ofrenda es parte del reino, no des. No va a pasar nada. Ni te vas a ir al infierno. Simplemente lo que el hombre siembra, eso cosecha. En esa área no vas a cosechar. Y es lo mismo en el servicio. Tú no sirves por obligación, tú sirves por gratitud. Y termino con el último punto. Hay unas voces del sí. ¿Cómo se llamó esta serie? Voces del. Te digo algo bien tremendo. Hay un montón de gente que le dice a Dios no. ¿Hay cuántas? Chicos, yo vengo de una generación donde habíamos 150 siendo formados. ¿Sabes cuántos quedamos? Contados con las manos. Porque esta carrera, Dani, no es de velocidad, a ver quién más rápido crece, a ver quién más rápido es rico, a ver quién más. No, esta carrera es de resiliencia, de persistencia. Esta carrera es de esto. No te compares con nadie, cada quien va a su ritmo, pero sigue avanzando. Hay un montón de gente que le dice a Dios que no. Muchos Jonás. Pero hay una generación de voces que dicen sí. Heme aquí, envíame a mí. Regresa a Isaías. Isaías 6. Isaías 6. Isaías 6. Al 9. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Respondí yo. ¿El yo lo usó para su beneficio o para el beneficio de Dios? Le dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá? Y él, con una voz de carácter y de firmeza, dijo: yo, envíame a mí, heme aquí, envíame ¿qué? A mí. ¿Sabes qué le dijo a Dios? Aquí estoy. Es que es como cuando dicen: ¿quién va por las tortillas? Y todos se esconden la mano. Yo cuando veo eso en mi casa,
Pregúntele a mis hijos, yo al que veo que pone la cara de escondido es al que mando. Tú vas a ir. Nunca es Paris, ¿no? Paris siempre va contenta. Pero Isaías no escondió la mano. Isaías le dijo: dime aquí. Me ofende, Señor. ¿Para qué mandas a otro? ¿Sabes qué le he dicho yo a Dios, Dani? Samantha, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Sabes qué le he dicho? Ya no los busques. A mí mándame. ¿Para qué lo quieres? Él no quiere. Yo sí quiero. Yo aquí estoy. Yo le he dicho a Dios eso, porque me da una tristeza cuando la gente le dice no a Dios. Le cierran la puerta a Dios. Se burlan de Dios. Y a mí me da una tirria. Y yo le he dicho: ya no le ruegues, porque yo hablo como un hermano, pero Dios actúa como un padre. Cuando está tras un hijo, deja las drogas, ponte a estudiar. Dios es que paciente. Y Isaías le dijo: dime aquí. Aquí estoy yo. Hay cientos de voces que te dicen sí. A donde tú me envíes yo iré. Hay jóvenes que están yéndose a Afganistán, a Pakistán, a la India. Estuve hace unos meses ministrando en un ministerio de los más grandes de la frontera y oré por un montón de personas, palabras proféticas, y había gente en China y gente y misioneros en lugares donde nadie quiere ir, porque ellos un día le dijeron a Dios: heme aquí. Pero hay un montón de personas como Jonás que con sus acciones le están diciendo a Dios: es más importante mi puesto en el mercado que tu presencia. Es más importante mi puesto de tacos que predicar. Es más importante mi negocio, mi empresa, que tu reino. Y Dios dice: está bien. Porque cuando los Jonás no dicen no, Dios levanta un Isaías. ¿Cuántos Isaías hay aquí? No, nomás 2. Dale un aplauso a Dios si tú eres un Isaías que le estás diciendo a Dios: heme aquí, envíame a mí, Dios. Señor, te sacrifico mis sueños. ¿Sabes algo? Porque Dios no negocia. Dios no negocia. Dios es bien. Dios. Te voy a decir algo. Dios es bien absorbente. A Dios no le... Por eso yo soy intenso, porque Dios es intenso. A Dios no le gustan los tibios. Hoy soy cristiano, mañana soy mundano. Dice que ¿sabes por qué uso ese ejemplo? Porque cuando algo no le cae bien al cuerpo, lo vomitas. Y como somos el cuerpo de Cristo, un tibio no puede estar entre nosotros. ¿Sabes quién es un tibio? Aquellos que niegan su fe porque es el 12 de diciembre y tengo que ir. La guadalupana. ¿Eres o no eres? O ella o Dios. Pero no puedes servirle a dos. O tu trabajo o Dios. Pastor, ¿quieres que deje de trabajar? No, lo que te estoy diciendo, que pongas a Dios primero. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. No le dijo: ¿estás ocupado? Yo a veces soy bien menso, porque en lugar de mandarlos pregunto: ¿estás ocupado? ¿Puedes ir? ¿Tienes tiempo? ¿Sabes por qué estoy en este nivel y donde estoy? Porque nunca me preguntaron si podía, me mandaron. Gracias por esas personas. Levántate y ve a Nínive. Pero tengo trabajo, me siento mal, estoy embarazado, empachado, me duele la cabeza, tengo cólicos. Levántate y ve a Nínive.
Pero tengo un sueño de ser ingeniero y construir. Levántate y ve a Nínive. Ay, pero me gusta la farándula. Levántate y ve a Nínive. Porque si tú no quieres, ya hay uno que está esperando tu lugar. Señor, mándame a Nínive. Espérate, Isaías. Dale chance a ese Jonás. Porque si no, tú te vas a llevar todo. Y este se va a quedar sin nada. ¿Sabes quién profetizó el nacimiento del Mesías? ¿Sabes quién profetizó un montón de cosas de Jesús? Jonás. Isaías. Porque cada palabra que Dios le dio era porque él era confiable para esa palabra. Tu servicio a Dios te apertura cosas que no te apertura tu trabajo. Nunca en mi vida, hija, yo me había subido a un avión. Nunca en mi vida había comido en un restaurante como los que he comido. Nunca había estado con gente como la que he estado. ¿Sabes qué me aperturó esos niveles? El servirle a Dios. La elocuencia y la capacidad que Dios me ha dado no vino por estudiar en el TEC de Monterrey, vino por servirle a Dios. Heme aquí. ¿Sabes qué es heme aquí? Estoy parado aquí a lo que tú quieras. Estoy aquí, Dios. Al igual que todos, quiero vivir mi propia vida. Al igual que todos, quiero hacer lo que se me da la gana. Pero yo no soy como todos. Yo nací para hacer tu voluntad. Y si me tengo que llegar virgen al matrimonio, voy a llegar virgen al matrimonio. Si me tengo que casar de blanco, me voy a casar de blanco. Porque el matrimonio no es para tener sexo o para ser feliz. El matrimonio es para complementar los ministerios. Y entonces dice Dios, heme aquí. Envíame. ¿Dónde queda el yo personal? Hay una canción. A ver si la buscas en internet. ¿Tienes internet? Dice, al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, y vi una multitud. ¿Sabes? Te voy a contar el futuro. ¿Quieres aprender algo del futuro? Un día vamos a estar como en un concierto. Y va a haber un mar de cristal impresionante. Y allá va a estar Jesús. Y vamos a traer como costales. Yo siempre he imaginado como costales. La Biblia dice que vamos a traer coronas. Cada que tú sirves a Dios, Él te da una corona. Cada que tú ganas un alma, vas a tener ¿qué? Y dice que cuando Él se levante, vamos a arrojar nuestras coronas. ¿Te imaginas? El que no tenga ni una, qué vergüenza. Le vas a querer agarrar una al que tiene al lado, pero como no se puede, porque no se puede robar en el cielo. ¿Cuántas coronas tienes? Yo tengo un montón, para gloria de Dios, porque sigo ganando almas. Estoy apasionado por Él. Estoy enamorado. Amo a mi familia. Amo tanto a Dios. Que estoy listo para ese día aventarle mis coronas. ¿Sabes qué es eso? Agradecimiento. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el momento que decidas si eres Jonás o eres Isaías. Yo no te estoy diciendo, pastor, heme aquí, porque hay gente que me ha dicho,
pastor, hasta la muerte y contigo. Eso es con Dios. Porque si no le eres leal a Dios, menos le vas a ser leal a un hombre. Por eso, para que un hombre pueda ser leal, tiene que ser leal a Dios. Entonces yo me doy cuenta cuando un hombre, Brandon, deja de ser leal, porque sus prioridades cambian. Y tú me puedes prometer misa, no, le voy a echar ganas por esta. Y yo, como tú quieres escuchar algo que te haga sentir bien, yo te digo, síguele echando ganas. Pero yo sé que no le vas a echar ganas, porque la única manera que tú cambies es que tú seas leal a quién. Mujeres, ¿quieren tener esposos leales? Que les sirvan a Dios. Hombres, ¿quieren tener mujeres leales? Que no te engañen, que no sean infieles. Conéctalas a Dios. Porque el pacto matrimonial no es con la mujer, es con Dios. Cuando tú te juntaste, tú sacaste a Dios de tu casa y metiste al diablo. Ahora tú tienes que sacar al diablo y meter a Dios. Porque lo que Dios no bendice, el diablo lo maldice. Y hay hijos que nacieron en fornicación, por eso son bien desordenados, desobedientes, no son inteligentes, porque nacieron en una atmósfera de pecado. Te los tienes que entregar a Dios. Heme aquí. Termino con esto. Dios le dijo a Isaías: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nuestra causa? Te digo algo. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿100 años? ¿50 años? ¿80 años? La mamá del apóstol Charlie tiene 93. Y barre y plancha y ora y camina. Y yo digo, esta viejita está muy fuerte. Pero ¿por qué le estás invirtiendo más tiempo a la tierra que a la eternidad? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo en confiar en Dios? No es lo mismo. No es lo mismo tener un negocio solo que con Dios. No es lo mismo. No es lo mismo, hija, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque tú estás en la plena voluntad de Dios. Y si vendes, gloria a Dios. Y si no vendes, gloria a Dios. Pero Dios sabe de qué tienes necesidad. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto? Quiero que entiendas algo. Levanta tu mano derecha. Están los cielos abiertos para ti. Están los cielos abiertos para tu casa. ¿Sabes qué están los cielos abiertos? Que se te poncha un carro y está enfrente de la vulcanizadora, que le echa 100 pesos al gas y se acaba el medio año. ¿Sabes qué es que los cielos estén abiertos? Que todo te sale bien en medio de todo lo malo. Que no tienes para comer y llega el hermano con 2 pollos. Se llaman cielos abiertos. Y después de que tú ya los tienes, ya no los puedes tener cerrados. Cuando yo siento el cielo cerrado, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Quién pecó? ¿Qué está sucediendo? Manda una ofrenda, bendice a alguien, vamos a orar, algo tenemos que hacer, porque el cielo no puede estar cerrado. Yo le decía hace unos días a alguien que estoy formando: no le demuestres hambre a la gente, porque los cielos están abiertos para ti. Y qué bonito es que las bendiciones te sigan. ¿Sabes qué es tener los cielos cerrados? Que te trague una ballena. ¿Cómo te explicas que una ballena te trague?
¿Cómo te explicas que te subas a un barco y que el barco se empiece a hundir? Y los impíos empezaron a decir: ¿qué está pasando? Hay algo que está sucediendo. Empezaron a orar a sus dioses, a Legual, Changó, a Obatalá, a todos esos dioses, y empezaron a orarle a la Virgen y a los Reyes Magos, y nada pasaba. Y dijeron: a ver, háblenle a Jonás. Órale a tu Dios, dijo Jonás. Órale a tu Dios. Y como que dijeron: no quiero orar. ¿Tú sabes algo que no sabemos? Y no están acá. Fíjate, esta te la voy a regalar, porque me vas a invitar unos sopes. Fíjate, cuando estás en el proceso, hasta la verdad sale cuando no la quieres decir. ¿Tú crees que yo iba de menso? Si hubiera sido Jonás, decir que yo era el de la culpa para que me tiraran o me mataran. Pero él estaba tan, que estoy convencido que él dijo: yo soy. Y dijo: ¿pero por qué dije esto? Porque la presencia hizo que él. O sea, él se acusó solo. ¿Y sabes qué es la historia? Lo tiraron al agua. Se lo come una, dice la Biblia. Yo pensaba que esa era una alegoría. Los escritores más reconocidos de renombre dicen que no es una alegoría, que es literal. Se lo comió una ballena. 3 días y 3 noches representando a Cristo en el sufrimiento del Calvario. Y hay una canción de Generación 12 de niños, búsquenla. Me hace llorar cada que la escucho. Y dice: y Jonás estando en el mar, Dios envió un gran pez. Y dice: y Jonás estando en el mar, Dios envió un gran pez. Y estando dentro de él, dice: y Jonás clamó a Jehová. Eso me quebranta. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que no importa en qué prueba estés o en qué circunstancia, si tú te postras y te humillas y clamas, Dios te libera. Tenemos un Dios bueno. Y Jonás, estando en el mar, él huyó del propósito, pero no se puede huir de Dios. Pregúntale a la hermana Tina cuántos años huyó de Dios, pero no del propósito. ¿Cuántos años huí yo? ¿Cuántos años has huido tú que te han hablado de Dios y estás huyendo? ¿Sabes cómo tenía Jonás los cielos? Cerrados. Te cae un contrato y no te rinde el dinero. Te cae un contrato y se te cae. Tienes dinero pero te estás divorciando. Tus hijos se enferman, hay problemas. El diablo está. Esos son cielos cerrados. Pero cuando hay cielos abiertos, todo te sale bien. Con 100 pesos haces caviar. La sopa Maruchan de camarón te sabe a wow. Una vez no teníamos dinero. Esta historia creo que nunca la he contado. Y me enfermé bien feo. La gripa a mí me da como si fuera un embarazo. Y no teníamos ni un peso. Y Diana me dijo: márcale a tu papá, pídele. Le dije: no, ahorita voy a salir. Y salí, medio me desmayaba, el calor en Guadalajara. No se me olvida ese día, porque yo le dije a Dios: tengo los cielos bien cerrados. Los tengo bien cerrados. Dije: voy a aguantar el proceso. Te alabo. Y me fui a acostar. Y sentí como Dios abrió los cielos. Y Diana con 30 pesos hizo un caldo y le echó como rabadillas o no sé qué se le pueda alcanzar con 20, 30 pesos. Me compró unos limones, hizo un agua de limón y me llevó una pastilla. Y cuando me la comí me supo a gloria. Y le dijo: Dios nos abrió los cielos. Y todo lo demás es historia. ¿Cómo están los cielos en tu vida?
¿Cómo están? ¿Sabes por qué se cerraron? Porque huiste de lo que Dios te dijo. Porque Dios no respalda personas, Dios respalda propósitos. Y Dios te dio un propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito, Socorro? Ser directora, ayudar a muchas mujeres. Por eso el diablo va a atacar tu propósito. Pero tu propósito, Dios lo va a bendecir. Prepárate para lo que Dios te va a dar. Heme aquí. Heme a mí. Deja de correr ya. Ya, no corras. Alguien me dijo esto: yo sé que si me voy a tener los cielos cerrados, y porque me voy a ir al pecado, y que sea mi consecuencia. ¿Cómo le dices a alguien que está hablando tonterías? Porque cuando tenemos soberbia, decimos cosas que no sabemos que puede pasar. Yo quiero que hoy te vayas con los cielos abiertos. Dios me dijo: los que están en unión libre se tienen que casar. Dios me dijo: los que han metido dioses paganos a su casa los tienen que sacar. Los que el dinero es su Dios lo tienen que matar. Pero Dios nos está enviando a hacer su obra. Yo sí quiero. Pastor, no sé nada. Yo no sé si Jonás sabía. Porque no es cuánto sabes. Llévate esta, no es cuánto sabes, es cuánto obedeces. Porque si no sabes, Dios te enseña. Pero ¿de qué sirve que sepas si no obedeces? Si no vas. Por eso yo valoro a una persona obediente aunque no sepa, porque yo la enseño. ¿Y de qué me sirve tanto conocimiento si eres un mulo desobediente? Heme aquí. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Yo me presento a las líneas de batalla. Pastores, que no sé qué hacer. No te preocupes, Él te va a decir qué hagas. Solo tú dile: heme aquí. Lo demás es irrelevante. Porque el que obedece nunca se equivoca. En el ejército tú te paras y tú esperas. Y si no hay que hacer, tú estás ganando. Porque no te mandaron a hacer nada. Pero te digo algo: hay tanto que hacer. Hay que servir, ganar almas, restaurar familias, ir a orar por paralíticos, ir a orar por los enfermos. Ayer fuimos a una iglesia bien lejos, hasta el cerro, y bien grande, relevante, y hablamos con el apóstol Charlie y decíamos: ¿cuántas iglesias hay por transicionar, por enseñarle lo que sabemos? Yo no puedo solo. Necesitamos maestras de niños, necesitamos líderes de alabanza, necesitamos que toquen la batería. El reino necesita. Yo quiero orar y hacer un llamado. Solamente quiero que se pongan de pie los que quieren dejar de correr. Y quiero que en su lugar, si tú estás dispuesto a decirle a Dios: heme aquí, te pongas de pie en tu lugar. Y si no, no te preocupes. A lo mejor no es tu tiempo, pero quiero que te pongas de pie si es tu tiempo, mientras te adoramos.